Bale. Y esto ya en un lenguaje semimusical, coral, dramatizado muy libremente. Y hay otro ejemplo más de este mecanismo de enfrentar esos dos contenedores. Espuma. Espuma es el título de un ensayo sobre el concepto de lo sublime en Longino y en Antonioni. En Antonioni el cineasta y en Longino, que es el primer crítico literario de la historia. Es en su ensayo sobre lo sublime, y que además es el que recoge el poema, yo creo que más analizado y más querido, bueno, por Safo y por todos los lectores de Safo. Mm, eh, es decir, hay un ensayo en prosa cerrado por una rapsodia en prosa, y luego le sigue una serie de poemas eh, titulada Sublimes, que reexploran los mismos asuntos, el concepto de lo sublime y lo relativo a un rodaje fílmico de Antonioni. Los títulos también son increíblemente libres, ¿no? Oda a lo sublime por Mónica Vitti. Si llegan a decir a Longino que Mónica Vitti, que es una actriz italiana de 2000 años, cientos de años, milenios después de su existencia, iba a estar otra poeta jugando a reunirlo con personajes del teatro, digamos, del mundo del espectáculo. Luego incorpora a Kant, por ejemplo, pregunta a Kant sobre Mónica Vitti. En fin, hay un juego que es ese juego, esa audacia hibridatoria de Carson, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de las series de poemas, por ejemplo, sublimes frente al ensayo, el lenguaje de Carson se convierte en un lenguaje onírico, despiezado, eh, profundamente genial en el sentido de exploratorio, como decía Janet, exploratorio de lo vacío, de la carencia, del deseo, del hambre, con todos sus resquicios, y no tiene nada que ver con el lenguaje falsamente ensayístico, tampoco sigue siendo hondamente poético en lo más profundo. Carson es muy audaz a la hora de hibridar los géneros, de hacerlos, yo digo que los hace copular entre ellos, ¿no? Y no quiero decir más, solamente, bueno, tengo muchos ejemplos, pero voy a decir solamente dos. En esa serie de sublimes, por ejemplo, hay un contrapunto que es el canto de la golondrina, en la página 115, y oscura golondrina como una especie de estribillo incorporado a el poema Nadando en círculos en Copenhague. Pues bien, este motivo de la golondrina que vuelve es un motivo que se remonta a una canción anónima de la lírica griega arcaica, la canción Rodia de la golondrina. Elce, gelidón, la golondrina ha llegado, ha llegado. Y Carson lo incorpora literal y sigilosamente en su texto. Aquí no avisa, pero está también hibridando su texto con voces del pasado, con esas máscaras a las que ella recurre continuamente. Y un último caso, y es muy curioso, lo he encontrado después en esta última lectura, el género epistolar, la incorporación de fragmentos de cartas, cómo Carson decrea el género epistolar. En uno de los poemas más emotivos, que es está en el tercer acto de la ópera de creación, que es una conversación, una falsa conversación, porque en realidad son dos monólogos sordos entre la madre de Simone Weil y ella misma. La madre da consejos como mandamientos. No harás tal cosa, no te comerás tal, no dejarás de hacer tal cosa. Son mandamientos, me recuerdan a los mandamientos de Moisés, ¿no? Me gustaría poder leerlo, pero sé que no puedo. Es el poema Duelo de las blusas deportivas sin mangas avec maman. Con ese título eh, hay dentro un tremendo juego de construcción de la carta, que funciona de manera trágica, porque Simón va trastocando la carta con su propio delirio, con una petición sobre Hegel y con su
malestar que vemos cómo se va manifestando a lo largo de esa con esa descomposición del discurso que ocurre al final del poema. Y hay muchísimos ejemplos de esa manera de hibridar los géneros y de hacerlo de manera audaz, ligera en el sentido de que notamos que no se está haciendo arqueología en ningún momento, porque la poesía, tanto en esta ópera como en la serie de creación y en todo el libro de creación, la poesía está por encima de todo de una manera misteriosa, sobrevuela y une todos esos aparentes géneros dispersos. Está la poesía ahí detrás para abrazarlos a todos. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, gracias Aurora, porque Janet ya te comentará que precisamente el motivo de la golondrina fue algo que estuvimos discutiendo aquí en Vaso Roto y nos diste la solución perfecta. Muchísimas gracias. Pues también es mi lectura, ¿eh? Es mi lectura solamente. Pero es precisamente vuestras lecturas lo que estamos buscando aquí, que son muy enriquecedoras. Janet, ahora quería preguntarte a ti. El libro comienza con, como bien ha indicado Aurora, con paradas, que como también bien indica, pues es una de las partes más cercanas al confesionalismo de la obra de Anne Carson. Y bueno, pues es una sección de poemas que tradicionalmente se ha interpretado como un diálogo, como la exploración del amor entre una hija y una madre, pues a veces un poco sumido en la cotidianidad, en la culpa, incluso en la culpa, etc. Pero sé que por tu prólogo, porque para lo que no sepáis, de creación va con un maravilloso prólogo escrito por Janet, que sin rechazar dicha interpretación, la del amor entre la madre y la hija, profundizas aún más y llegas a un nuevo nivel de exégesis literaria, en la que la madre puede ser también la lengua madre. Ya nos apuntaste un poquito antes al principio, pero te invitaría a que, si te parece correcto, profundices un poco más en esa idea, porque nos parece muy interesante. Bueno, yo creo que en todas las culturas de los infinitos libros de la humanidad y de los mitos, la madre siempre va a ser la luz del mundo. ¿Cómo interpreta Anne Carson a su madre en su poesía, digamos? Está así presente en paradas, en casi todos los poemas. En la sesión pasada que tuvimos también con Aurora, leí Cadena de Sueños, pero hay otro poema de Anne Carson que se llama Líneas, que o sea, lo traduje y siempre se traduce con una cierta angustia, ¿verdad? Como comenté. Pero ahora que la leo y la releo, me llama muchísimo la atención esa capacidad de ella de, con las cosas más simples, como son los clips, porque el poema se llama Líneas, y dice: mientras hablo con mamá, ordeno cosas. Con esa entrada ya nos está diciendo algo. Obviamente está ordenando las cosas de su escritorio, lomos de libros junto al teléfono, clips, un cuenco de porcelana, residuos de goma, manchan la mesa. Ella habla con anhelo de la muerte. Empiezo a girar los clips en la dirección contraria. Fuera de la ventana la nieve cae en líneas rectas. A mi madre, amor de mi vida, le cuento lo que almorcé. Las líneas caen ahora más deprisa. El destino añade peso en los extremos para apresurarnos. Quisiera decirle, es señal de la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo estaba releyendo esta parte de este poema, Líneas, que está en la página 21 de Creación, a ver, si Anne Carson está sumergida en el mundo griego, en el mundo latino, traduciendo las tragedias, estudiando a otras poetas que le interesan, como pueden ser
Dickinson, Elizabeth Bishop y Virginia Woolf. ¿Cómo dice? Le cuento lo que almorcé. Entonces, yo me pregunto, y obviamente tenemos la respuesta, si le cuenta lo que almorzó, no tenía a esa madre como escucha. La madre, como la retrata en otros poemas, está mondando patatas, está en la cocina mirando por la ventana, esperando la posible o plausible llegada del hijo que se había ido en Knox a Copenhague. La madre es la gran ausencia de Anne Carson y la sustituye con esa lengua madre. Sin embargo, cuando ella dice, le cuento lo que almorcé, inmediatamente dice, los milagros escurren sin darnos cuenta. Los clips están eternamente alineados. Es decir, el destino no se puede cambiar, no se puede interpretar y todo destino tiene su destino. Ella ha tomado de los griegos esta capacidad de escuchar el oráculo y eso lo va a asumir. Asumir tu destino es el acto poético por excelencia. Y entender la función de la madre quizás sea el segundo acto poético por excelencia, entendida la madre como todo lo que vive a nuestro alrededor y nos llena de luz y de tiniebla. Wow, sí. Maravilla. Es una poeta verdaderamente extraordinaria y nada más quiero agregar que por supuesto me produce mucha angustia traducirla a ella y a todos, ¿verdad? Pero a ella en especial por el inmenso respeto, porque es esa fragilidad de la que hablaba, es estar fragmentado, su poética es un intento de reconstruir su fragmentación, sus partes dolidas, lo que ella alcanzó a ver y los demás no vieron y que le hicieron aislarse del mundo. De otra manera, no se puede entender que Anne Carson viva en tal silencio y en tal aislamiento. Sí. Wow. Bueno, pues nosotros sabemos que es difícil traducir y que vais palabra por palabra, pero estamos inmensamente agradecidos por acercarnos la obra. Janet, este libro continúa con un pequeño ensayo. Toda salida es una entrada, elogio al sueño. Janet, en tu prólogo defines de creación, y si me permitís lo voy a leer para no equivocarme, como una cadena de sueños donde los durmientes se comunican mientras duermen. Es un elogio sublime al dormir, estado en el que se oyen los ecos del genio que la autora reconstruye. Janet, ¿podrías hablarnos un poquito más de esta idea? Sí, mira, Aristóteles veía el sueño, Aristóteles ya dijo que el sueño requería una interpretación daimónica y no divina, y por daimónica el daimon va a ser el mensajero. Entonces, en ese estado del sueño, se van a estar comunicando los durmientes. Kant, por su parte, se refiere al contenido del sueño como una poesía involuntaria, lo cual es totalmente cierto en un estado saludable, porque cualquier poeta que esté escuchando va a saber que en la mañana soñó y quiere tener un cuaderno al lado en su mesa de noche para anotar lo que soñó, porque eso es lo que el mecanismo que durante el sueño de vigilia no podemos decir porque hay algo que lo impide. En ese elogio al sueño hay un poema muy bello que ella toma de John Keats, que dice: oh suave embalsamador de la quieta noche, pero sálvame entonces del día, o su pasado brillará en mi almohada.
alimentando penas. Sálvame de la conciencia insomne que aún reina. Su fuerza acaba como topo, gira ágil la llave en las cerraduras aceitadas y sella el sosegado ataúd de mi alma. Cuando ella dice topo, yo digo Elizabeth Bishop en The Man Moth. Y entonces la intención de ella, y ella lo dice explícitamente, mi intención en este ensayo es cavar como un topo en las diferentes formas de leer el sueño, en los diferentes lectores del sueño, tanto los que son salvados, saludables, como los que no lo son. Ese efecto embalsamador que Keats atribuye al cielo, fíjate el lapsus que tuve tan bonito, tiene dos connotaciones, que el dormir puede perfumar nuestras noches y que el dormir puede soterrar la hediondez de la muerte que está innata en nosotros. Ese ver en el sueño se da todo y ella piensa que ambas tienen que ser elogiadas. Entonces es cuando empieza a hablar sobre mi primer recuerdo que tengo es el de un sueño. Y entonces sucede en una casa donde ella vivía cuando tenía 2 o 3 años. Entonces las luces estaban encendidas, ella recuerda aquella sala verde. Pero fue ese recuerdo de la sala verde a sus 3 años, es la primera experiencia ante la extrañeza. La poesía siempre es extrañeza y cuando ella escribe de creación dice, aún hoy me parece tan enigmático como cuando tenía 3 años. Nos está hablando de esa capacidad de Carson de ver lo enigmático, lo distinto, pero de esa niña de 3 años que vio. A eso me refería cuando decía, no quiero usar una palabra tan vulgar como decir, fue una niña precoz. No, fue una niña que supo ver. Y hay una cosa muy bella que dice Simone Weil, pero no me quiero entretener. Ahorita, aquí está. Dice, la gran aflicción del hombre, que comienza con la infancia y lo acompaña hasta la muerte, es que mirar y comer son 2 operaciones distintas. La eterna beatitud es un estado donde ver es comer. Esto lo dice Simone Weil. Es decir, ver es comer. Marguerite Yourcenar, cuando escribió su libro sobre las memorias de Adriano, nos enseñó que el hombre es lo que come. Claro, también tiene múltiples interpretaciones, pero nosotros entendemos el comer como un alimento y ella lo ve como la mirada. Y esa mirada que ella extrapola a los sueños, a mí me ha parecido siempre esa extrañeza que es tan absolutamente para ella consoladora. Ella encuentra consuelo en la extrañeza y eso a mí me ha parecido muy necesario cuando gente te dice, es que no entendí este poema, es que no tienes que entender la poesía. Lo único que la poesía da es consuelo. Sí. Perfecto. Pues, Aurora, volviendo a la idea anterior, en el sueño, en el prólogo pone, se oyen ecos del genio que la autora reconstruye. En el libro hay una sección titulada de creación, cómo dicen Dios mujeres como como Safo, Marguerite Porete y Simone Weil. Aurora, ¿cómo dicen Dios estas mujeres desde la sensibilidad de Anne Carson? Bueno, esta parte del libro es verdaderamente apasionante
Carson elige a 3 antepasadas, las 3 escritoras, 2 francesas y una griega, Safo de hace 26 siglos, Marguerite Porete de hace 7 siglos y Simone Weil, que vivió hace 80 años. Las 3 tuvieron unas muertes anómalas, unas muertes que se pueden calificar casi también como gestos de resistencia. Es increíble observar, compararlas, ¿no? Quizá el suicidio, que no es legendario, de Safo, pero también esa visión de ella como alguien que ha vivido o en el exceso sexual o en la pasión no correspondida, que la lleva al suicidio. En el caso de Porete es quemada, es un personaje histórico además, que es quemada este sí es un dato histórico, ¿no? Fue quemada en una hoguera por herejía. Y el caso de Simone Weil, que ya ha apuntado algo Janet, esa tuberculosis a la que la afecta cuando decide ponerse en huelga de hambre, ¿no? Por solidaridad. Son muertes que suponen una resistencia a lo que el mundo quiere exigirte y no estás dispuesta a entregarle al mundo. En ese momento la muerte es un acto casi de rebeldía única, de única rebeldía posible. Las 3 son pseudo-mulieres. Lo de pseudo-mulier se lo aplican esta denominación apelativo, además como insulto, ¿no? A Porete en el proceso herético que cayó sobre su persona y sobre su libro. Es muy interesante cómo Carson vuelve siempre casi a los mismos textos de Safo, ¿no? En este caso también para hablar de Dios, o de la falta o de lo divino, o de la carencia de lo divino. Por ejemplo, el fragmento 31 de Safo, que ya no lo analizaba con un análisis además espléndido en su ensayo Eros, poética del deseo, este poema construido como un triángulo amoroso en el que el deseo no es algo estático, sino no es ni siquiera un sustantivo. Eros no es un dios, no es un sujeto, sino es un verbo activo. Es el desear, es el fluir. Eros es un verbo que circula entre los vértices de ese triángulo. Safo hace tal autoanálisis de los efectos de Eros, del deseo en su cuerpo, que ha sido desde luego puesto por Longino precisamente, ¿no? Como ejemplo magistral de lo sublime. Y Safo analiza sus percepciones como disfunciones, es decir, analiza su cuerpo y lo que siente al fluir ese deseo como alteraciones. La voz no funciona, el oído zumba y por lo tanto no escucho, o sea, nada funciona en el cuerpo. Y lo que está escenificando Safo, según Carson, es un suceso de éxtasis después de este análisis. El poema no es el clásico poema sobre por qué tú no me amas, o por qué no me ama él, o por qué no me ama ella, de toda la lírica universal, ¿no? Es mucho más complicado, y lo curioso es que se hace en el alba de la historia, ¿no? ¿Qué hace el amor? Lo que quiere decir Safo, para que el yo se atreva a hacer. Y la conclusión de Carson es que en este poema Safo nos viene a decir: el amor hace que el ser se atreva a abandonarse, a entrar en la pobreza, a entrar en el despojamiento, digo yo. Y Porete, en su tratado, que lo quemaron, pero luego se encontró ya en el siglo XX, en fin, el espejo de las almas simples, va por un camino no similar, paralelo en muchos aspectos. También hay una fantasía triangular. El libro, desde luego, el espejo de las almas simples, trata del absoluto atrevimiento del amor. La fantasía triangular, en un vértice aparece un Dios celoso. Un Dios celoso, que dice Margarita Porete, que me ha despojado de mí misma y me ha colocado en un placer divino sin mí misma. Me ha despojado porque está celoso de
de mi amor, ¿no? Y me ha colocado, me ha dado a cambio de despojarme un placer divino, pero que no, yo como estoy despojada de mí, me siento ausente también de ese lugar que era el mío, ¿no? Safo y Porete exponen su mismo ser a- de manera similar a su propio escrutinio y lo desalojan de sí. Y Bale también habla, ya introduce, como sabemos, el término de la decreación, nos viene a decir que participamos en la creación del mundo mm, solo si nos decreamos a nosotros mismos. Em, Dios, en una cita suya, solo puede estar presente en la creación bajo forma de ausencia. Y hay una paradoja siempre en en todas estas, en estos discursos, en estas, bueno, no discursos, experiencias poéticamente transcritas siempre de estas tres mujeres. Ser escritor, nos dice Carson, es construir un centro grande, ruidoso y brillante desde el yo. Eso ha sido tradicionalmente ser escritor. Si Porete o Safo o Bale quieren aniquilar ese yo, ¿cómo puedo seguir siendo escritora si quiero, si necesito, si anhelo aniquilar este yo, y cuando ser escritor, ser escritora es construir un yo? La búsqueda de subterfugios para que esto sea posible están esos milagros que son las tres, los tres poemas, las tres obras, bueno, no poemas, los tres textos de Safo, Porete sobre los que Safo, Porete y Bale, sobre los que Carson, desde luego, proyecta una luz que hace que casi nos sentemos a rezarle a Carson. Como, a veces tengo esa sensación, ¿cómo he podido no leerla antes? ¿O cómo podría yo darle las gracias por hacerme este análisis, sobre todo de Safo, que la llevo leyendo y traduciendo desde que estaba en la facultad obsesivamente, ¿no? Esa manera de analizarla con esa soltura, solvencia, audacia, sin pedir perdón en ningún momento a nadie, porque ella hace lo que tiene que hacer al analizar como siente que tiene que hacerlo, me parece milagroso. Así que desde aquí casi que le elevo una oda a Carson por habernos dado estos regalos y esta decreación. Bueno, si a una conclusión hemos llegado es que es una mística herética o sin yo, pero rezarla casi hay que hacerlo, ¿no? Aurora, y después de que ya hemos hablado en Safo, de Safo y bueno, pues aprovechando tu expertise en el mundo grecolatino, ¿podrías hablarnos de la presencia de personajes míticos de creación y concretamente me iría pues al libreto de ópera, pero lo que tú quieras? Sí, es que creo que Carson convierte en mito también, pues casi todo lo que, mucho de lo que toca en sus poemas, ¿no? Lo eleva a una cierta categoría mítica, porque ya Simónides no puede ser el mismo, o este Sícoro, o la autobiografía de Rojo, no pueden ser los mismos que antes de entrar en la escritura de Safo. Salen oliendo, como dice, huelen a otra cosa, ¿no? Huelen, cuando antes esos personajes estaban desde luego, digamos, como tras un cristal, ¿no? Carson actúa como una anfitriona que invita a su placer a las voces del pasado con las que desea conversar, familiares, filósofas, escritores, todo tipo de fantasmas del más allá, que están vivos en nuestro imaginario, pero que después de esta convocatoria, de esta invitación de Carson, que ejerce de anfitriona, recobran una energía y una vitalidad insospechadas. Es eso que decía, ¿no? Que dice Janet, huelen una vez que Saf Carson las invita a entrar en la escritura. Es el procedimiento más genuino de la escritura carsoniana, esos hermanamientos de la poeta con Catulo que hablan de la muerte de sus hermanos.
cada uno. Ese Simónides y Celan que también conversan de alguna manera, los hace conversar en Economía de lo que no se pierde, un libro que recomiendo porque es profundo y inspirador también para nuestro presente. En este libro también invita a conversar a Longino con Antonioni. O sea, no son míticos, pero de alguna manera los trae casi a la par que a otros personajes que sí son creaciones mitológicas. En la ópera es muy curiosa porque el primer acto, sobre todo, se articula como en torno a otro triángulo. Le gustan los triángulos a Carson porque creo que es una posición en la que puede observar ese fluir del deseo. Y en ese primer acto de la ópera habla de un episodio homérico muy conocido, ¿no? El de la infidelidad de Afrodita, que está casada con Hefesto y la engaña con su amante, que es el dios Ares, tras lo cual Hefesto, cuando se entera, pues construye una trampa para descubrirlos, y Carson incluye en esta ópera, en este acto, un coro de robots, mujeres del coro de Vulcano, que trabajan en su fragua, y claro, ya ahí hay un gesto imaginativo increíble, ¿no? Sorprendente. A mí me gusta mucho un fragmento pero claro, sé que no lo puedo leer. Sí, adelante. Sí. Ese del tercer acto, aquí lo tengo todo. Primer acto, madre mía, qué difícil. Ay, creo que es justo el final. Voy a perder tiempo, quizás demasiado. El de Río Negociador. Es el de... tenía que haberlo. 293. Es a ver, 93, 295. 275. Ah, ok. Sí, 275. Es el tango del hambre de Hefesto. Creo que ya lo he citado alguna vez porque me parece que además introducir la palabra, el tango dentro de una ópera, también lo hace, juega con el tango en La belleza del marido. Y aquí hay un verdadero poema arcaico. Podríamos copiarlo en papiro y estudiarlo como si fuera un poema arcaico. El hambre se queda conmigo, pero no se origina conmigo. El hambre duerme en todas las cosas misteriosamente. Rosas, 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 Afrodita. ¿Cómo extraño, lo confieso, ser libre? Tenemos aquí incluso el tema del sueño. El hambre duerme en todas las cosas misteriosamente. El sueño como uno de los protagonistas de este libro de creación, como ha explicado Janet. Yo creo que ese juego libre, completamente audaz, irreverente, iconoclasta incluso, de Carson con los mitos, con todo el legado clásico, es algo que nadie se había atrevido a hacer, con ese descaro y con esa libertad. Y eso es lo que más admiro de ella, porque va muchos pasos más allá de todo recurso de cualquier poeta anterior o contemporáneo a la tradición clásica. Realmente hay una apropiación tan afectiva y tan cercana que yo creo que está haciendo mucho, además, porque nos volvamos a interesar por todo el mundo clásico, mucho más que todos los manifiestos a favor de la lengua clásica. La poesía de Carson nos está invitando otra vez a releer toda la literatura antigua como si fuera algo que nos dicen al oído unos amigos verdaderos que son esos poetas cómplices del pasado. Sí, claro que sí, completamente de acuerdo contigo. Es una vuelta maravillosa a través de su interpretación. Janet, en el prólogo de creación, que como ya comenté se publicó en el año 2014,
dices refiriéndote a las referencias que hace Carson sobre Homero, Safo, Platón, y de nuevo cito textual. Dice lo mismo que hace cientos de años, siguiendo con la idea que plasmaba Aurora hace un momento, salvo que aquí, en la escritura de Carson, adquieren economía y frescor, huelen. No son citas citadas, ella corta, pule, renueva, torna ligero el decir, quita peso a lo grave. ¿Cómo lo hace? Por el método de la poda, recurso que adquirió por su dominio del latín. Se libera de partículas innecesarias, potenciando los versos a través de lo que ella reconoce como la economía de lo que no se pierde. Estamos hablando de hace 6 años. Janet, en el año 2020 hemos publicado La economía de lo que no se pierde. Después de estos 6 años que has publicado, tú eres la traductora, ¿cómo este nuevo libro ha enriquecido tu visión sobre de creación? Pues porque en economía de lo que no se pierde, ella está hablando sobre, como dije en mi primera intervención, sobre Marx, está retomando la figura de Simónides, y a quien también considera un economista del lenguaje, claro, porque tenía que medir la superficie para decir lo que tenía que decir a partir tanto del pago que iba a recibir por su poema, como porque también había una economía en la superficie, porque dependiendo la jerarquía social es que se podía o no se podía tener el epitafio. Anne Carson es económica en su lenguaje desde que yo la conozco, y eso es muy agradecible, porque decir con pocas palabras la inmensidad que ella dice requiere de un conocimiento muy profundo, pero también requiere del uso del lenguaje con todas sus acepciones. Por ejemplo, yo en uno de los poemas que está en la escuela de Wallace Stevens, que se llama Thou, que es el tú. The question I am left with is the question of God. La pregunta, entonces yo me doy cuenta ahora porque Elizabeth Bishop tiene un libro que se llama Geografía 3 y el apartado se llama Questions of Travel. La economía para los anglosajones se da en la forma en que una palabra tiene muchas más acepciones que las que tenemos nosotros en castellano. The question es una cuestión, pero es una pregunta. Y ella, para economizar, juega con las acepciones distintas. Yo podría haber traducido la pregunta que yo me hago es la cuestión de, pero la pregunta con la que yo me quedo es la pregunta acerca de Dios. En el poema que leyó Aurora, el del hambre, de la página 275, dice rosas, 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 Afrodita. Esas rosas a mí, Janet, me remiten a Gertrude Stein. Entonces, una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Estos juegos económicos, porque Aurora tiene razón en lo que está diciendo, y yo estoy evocando a Gertrude Stein porque Elizabeth Bishop atiende una charla que imparte Gertrude Stein en Vassar College y dice la repetición, hay que hacer la repetición. Esto en economía tiene mucho que ver en poesía porque quienes
hemos impartido o quienes hemos atendido talleres literarios te van a decir hasta con conteo de palabras. ¿Cuántas veces has repetido médano? A ver, vamos a usar el diccionario de sinónimos, vamos a quitar médano porque ya lo tienes y quítalo. ¿Y qué pasa? Es un gran riesgo poético eliminar la repetición, porque la repetición es énfasis en el uso económico de un solo término que quiere decir varias cosas. ¿Qué hacen Dickinson, Bishop y Stein y Carson? Repetir el mismo vocablo, digamos question, y utilizarlo a lo largo del poema, y cada vez, en cada verso va a tener una distinta acepción. No van a usar sinónimos. Es un juego. Entonces, yo me espero a preguntarle a Carson, que cada vez trato de preguntarle menos, como comentaba, porque siento que ya es mi responsabilidad como traductora optar por un vocablo y por una traducción. Ellas como poetas que conocen bien su lenguaje y conocen bien la intención de la utilización de un vocablo determinado, deciden utilizar questions o question por cuestiones, por pregunta, porque podría haber usado matters. ¿Por qué repite question? Porque quiere jugar, porque quiere que el lector haga su trabajo. Es responsabilidad del lector, dice Carson, sumergirse en la obra. Ella lo dice y lo tiene por escrito. Es responsabilidad de cada lector sumergirse en lo que está leyendo y tomar de lo que está leyendo su falta. Lo que nos dan es su vacío, su falta, su nada y su ausencia. Y hay que hacer la nuestra. Wow. Sí. Bueno, yo aquí, muchísimas gracias, Janet y Aurora. Yo aquí me quedaría haciendo preguntas hasta mañana o pasado mañana, pero bueno, creo que si os parece bien es momento de pasar turno de preguntas a las personas que nos están escuchando. Así que, por favor, adelante, porque si no yo sigo, no hay problema. Voy a activar el chat. El chat está ya activo para todos, entonces si quieren poner sus preguntas a través del chat, está bien así. Si quieren hacerlo de manera, o sea, con su voz, voy a activar también que ustedes tengan oportunidad de activar automáticamente su micrófono. Listo, si alguien quiere activar su micrófono, también es posible hacerlo. Hola. Hola. Sí, hola. Hola, Aurora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mira, una de las cosas que más me llamaron la atención de creación es esa forma de lectura que tiene tan particular de los clásicos Anne Carson, ¿no? Entonces hay una frase en la página 54 que a mí me dejó impactado, ¿no? Porque reduce un texto tan estudiado como la Odisea, que tantas vueltas se le ha dado, es capaz de darle una vuelta de tuerca más y decir que la Odisea es una saga sobre quién duerme con quién. Todo el sueño, ¿no? Y me pareció una cosa que, en fin, que por ser tan novedosa en un texto de que lleva estudiándose durante siglos, ya por eso simplemente merece la atención fijarse en Anne Carson, por supuesto por muchas otras cosas, ¿no? Y ya cierro el de esto de palabras, si queréis comentar algo sobre el asunto, porque hay una cosa, a mí me interesa mucho la fotografía y Janet ha dicho una cosa que de algún modo Carson se alimenta con la mirada, ¿no? Como los fotógrafos. Si a eso le sumamos la importancia que tiene el sueño en el libro, yo me acuerdo de un maravilloso fotógrafo norteamericano ya muy mayor, que creo que casi tiene unos 30 años, que es Dwight Michaels, y bueno, que si hay alguien que fotografía los sueños es él, ¿no? Nada más que quería dejar esos dos apuntes. Gracias. Bueno, y me ha parecido todo súper interesante.
Gracias. No sé si contestar. ¿Sí? ¿Sí? Claro, adelante. Sí, bueno, nada que añadir, bueno, nada que solamente estar también en la misma línea de ver cómo Carson a veces recurre al humor, porque esto evidentemente es una butad, ¿no? Es esto de la Odisea es una saga sobre quién duerme con quién. Al que no renuncia. También no hemos hablado de eso, pero hay un humor muy anglosajón también, de alguna manera, y que está en... me acordaba de ese momento aquí, en una de las notas a Safo. Carson dice, he leído, o sea, Safo es profesor, o sea, Carson es profesora de griego antiguo en una universidad, y dice en un momento, he leído no sé quién, que no sé quién, no sé dónde dice, o sea, eso, con esa falta de precisión en una antología anotada de una poeta antigua, es como una licencia, evidentemente, con todo, una voluntad corrosiva enorme de desmontar la seriedad académica, donde eso no se puede hacer, ¿no? Y Carson lo hace. Y en esta anotación de pasada de la Odisea como una saga, aparte de no ser falsa, porque también se puede hacer esa lectura, luego va seguida de ese análisis tan interesante de los sueños o los insomnios o de los personajes de la Odisea. Un punto de vista muy original que tampoco hemos encontrado en la academia nunca, en la literatura académica, hecho con esa precisión y con esa reflexión añadida. Así que vuelve Carson a ser atrevida y a ser, en este caso también, amiga del humor y no renuncia a ninguno de los géneros, y aquí desde luego el humorístico también lo adopta como suyo. Perfecto. Tenemos varias preguntas por el chat y tenemos a Carmen Crespo, que creo que... ¿No? Ah, vale. Bueno, pues os empiezo a leer preguntas, ¿vale? Se ha hablado de Mira Maguiña, nos dice, se ha hablado muchísimo de la poética de ruptura de Carson, igual que de la reconstrucción. ¿Habrá en De Creación un texto que hable del logro de esta reconstrucción o de conciliación entre el eros y el yo poético? Yo creo que la respuesta está en la lucha constante, pero dejemos a nuestros especialistas que nos guíen. No sé. Janet. Si quieres responde tú. Yo no pienso, yo en lo personal no pienso que la búsqueda de Carson sea la reconciliación. Ella tiene un poema en donde dice que lo más lindo sería poder estar con alguien a quien quiere sin tener que practicar el sexo. O sea, yo creo que la ironía de Carson es tan grande, la que Paul de Man clasificó como tropo, o sea, podemos considerar la ironía como un tropo, y creo que la ironía es su genio precisamente, de poderse reír de todo esto, y por eso los jóvenes se acercan tanto a Anne Carson, que para mí no ha existido nada más que me haya producido tanta alegría que estar presentando libros de Anne Carson en donde todos los asistentes son veinteañeros, y digo, ¿qué hizo esta mujer para abrirle la puerta a la juventud? Y como bien decías, estamos luche y luche para volver a los clásicos, pues ella lo ha logrado. Por eso yo me lo voy a dejar, prefiero dejarme como reflexión esta pregunta, si en ella es posible una reconciliación,
ahorita lo único que puedo decir es que no creo que sea su búsqueda poética, pero lo voy a reflexionar. No sé, Aurora, ¿qué pienses? No, estoy contigo en que no le interesa el proceso de crear, de mostrar las piezas, no el de reconstruir, porque no creo que haya nada que reconstruir, puesto que ha definido el deseo como verbo como Pero se flujo mueve, sí. en triángulo y como algo, en el epíteto glikipikros que utiliza Safo para definir a Eros glikipikros, dulce, amargo, también de ahí extrae Carson una teoría sobre el Eros. Y ese amargo que está en la propia definición del Eros hace casi inviable una posibilidad de conciliación tranquila, que por otro lado creo que tampoco interesa a la poeta en el sentido de verla imposible o impracticable. Pues siguiendo con lo de las presentaciones con veinteañeros, aquí tenemos una pregunta de Ale Meriles para todos, que ya he leído un par de comentarios sobre esto que son muy interesantes. Hablamos de Carson como santa, es decir, legitimadora de estas hibridaciones también. Pero ¿alguien podría seguir su escuela? ¿Ella podría hacer escuelas? Su estilo me parece demasiado personal. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Habrá unos continuadores del estilo de Anne Carson o se quedará como Anne Carson, como muchos grandes poetas se han quedado sin que nadie pueda llegar a imitarlos nunca o a seguir su estilo? Yo creo que no es imitable. No es imitable o es muy arriesgado imitarla, aunque es muy tentador también el ponerte a conversar desde tus poemas, desde tus propios poemas, ponerte a conversar con Carson. Eso sí puede ser más factible, ¿no? De todas formas, sí que nos está dando lecciones. No nos está evidentemente invitando a que la imitemos, yo creo que eso ella lo rechazaría, no creo que quiera tener escuela, ni mucho menos, ni es hora de hacer escuelas en ninguna tendencia poética en este siglo, pero sí que nos está dando lecciones sobre cómo atreverse cada cual donde tenga deseos de hacerlo o donde tenga posibilidades de ir más allá de lo que quizás se atreva a hacer. Estoy leyendo por aquí, no creo que sea imitable, sino que abre muchísimas puertas. Y eso es lo que quiero decir, que está dando lecciones sobre cómo abrir ventanas, abrir puertas, ir más allá de los resquicios que el lenguaje abre dentro de sí. Entre cada palabra hay resquicios, hay fisuras, y parece que Carson nos invita a separarlos y a meternos en esa oscuridad que hay en el lenguaje cuando no nos quedamos nadando en la bella superficie, ¿no? Hay una invitación a ser más radicales y a ser más honestos y más honestas también con nuestro propio lenguaje, abandonando lo que nos pueda atar y que a veces no somos conscientes de que nos ata. Y también, además de lo que dices, Aurora, pienso que no solo no es imitable, porque su vida, ella la ha vivido y la ha experienciado con todo su dolor, como dijo Lu Andrea Salomé cuando había sufrido mucho en su relación con Nietzsche: adelante vida, pues es todo lo que tienes que ofrecerme, que venga el dolor. Pero cuando ella habla de desnudez, ella quedó, sí, queda al límite, pero son esos desnudos de los que habla en otro de sus libros y que están también en la escuela de Wallace Stevens, una serie de desnudos, pero hasta que brillen los huesos, quiere decir ella, hasta toparte y encarar la muerte.
porque aquí lo dice en uno de los poemas, es querer hablar de la poesía sin que forme parte de la muerte, pues es un absurdo. Ella lo que ha hecho metafóricamente es ese desnudo. No es vaciarse y se dice muy fácil, pero y eso se está pidiendo porque, vamos a ver, Anne Carson es lectora de Rilke, es lectora de Trakl, es lectora de Goethe, de Schiller, es una filósofa también. Su poesía tiene mucho de pensamiento aforístico y de pronto te está hablando con algo muy simple, pero está pensándolo desde una profundidad que duele. Y eso solo lo permite el silencio. Eso es lo que Heidegger quiso decir con la sigética. Hay que escuchar el silencio. Y yo creo que es uno de los logros de Anne Carson. Y es una de las preocupaciones del mal uso de las redes sociales. El ruido que no nos permite escuchar lo que queremos decir y nombrar. Perfecto. Pues siguiendo, Janet, con tu idea, aquí Mía Rivera nos pregunta, ¿es posible que para Anne Carson en De Creación el destino vaya más allá de la muerte? Creo que ya nos has respondido prácticamente a esta pregunta, pero bueno, te la dejo caer. Yo creo que Aurora puede responder mejor que yo con respecto al destino desde los griegos. ¿Cómo lo ves tú, Aurora? No creo que la que pregunta, la autora de este comentario, esté pensando en el destino según Fatum, ¿no? los griegos, ¿no? Porque creo que es más bien sobre la idea de Carson, la idea personal de Carson, o la idea que ella proyecta. No creo que aquí sea especialmente Filoelena, ¿no? En cuanto al destino, la idea de vacío, de ausencia, de lo que no está, donde tú cifrabas la genialidad de Carson, quizá sí que sea un producto del siglo XX, no está tan explorada. Los griegos encontraron un mundo demasiado lleno y se detuvieron a explorarlo, y la carencia, el vacío, lo exploran en el Eros, pero quizá esa situación de absurdo, de absoluta soledad en el mundo, quizá hayan hecho falta las experiencias del siglo XX, las de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y los campos de exterminio nazis, para entender el dolor del vacío y el dolor de la ausencia y ese destino diferente, evidentemente, del ser humano contemporáneo al del antiguo. Así que ahí no creo que haya tanta vinculación con Grecia en Carson, con la herencia de los poetas griegos que tanto ama por otro lado, ¿no? Y que tanto incorpora. Bueno, ella dice que beber la lágrima del sueño, desprender, es beber la lágrima del sueño, porque hay un poema en Elizabeth Bishop que se llama El hombre polilla, en donde va buscando como topo encontrar un tubo estrecho y hay una linterna en su ojo. Y es lo que ve en ese ojo puede desprender una lágrima. Y esa lágrima es lo que el ojo te entregará. Llenar ese ojo de sueño es encontrar la visión poética. Es decir, y esto nos lleva otra vez a Simone Bailey, lo que dijo de ella Simone de Beauvoir. Anne Carson dice que lo único que no debemos hacer es interponer a Dios en la poesía. Es decir, con esto se responde todo, porque siempre habrá una esperanza, pero yo creo que el incógnito en términos de esperanza es un elogio al dormir,
y tanto los sacerdotes o los analistas lacanianos postulan como una continuidad entre los reinos de la vigilia y del sueño, esa noche donde algo se fragmenta y que logran pasar de la noche al día, cambiando de la noche del durmiente al día de la vigilia. Entonces es cuando va el suplicante Aurora del dios Asclepio, que estaba tuerto, ¿te acuerdas? Y que con el ojo izquierdo tenía solo párpados y que no había nada, solo vacío. Y cómo la gente se mofaba de él, pero entonces ella dice que al llegar el día el hombre salió viendo con ambos ojos, ¿te acuerdas? De esa parte del elogio. Entonces, ella nos dice que podría ser más esperanzador que un ojo vacío colmado de visión mientras duerme. Yo pienso que cuando ella dice, cuando se intercambian en la cama, es una manera irónica de decir cómo, y no sé si a ustedes, pero a mí sí me ha pasado que sueño con alguien que está soñando conmigo. Y a eso se refiere Anne Carson. Es el modo en que nos comunicamos unos a otros en el dormir. Ese es el elogio al sueño. Tener esa capacidad, porque lo mismo hizo Virginia Woolf cuando el sueño en Alfaro, que a la mitad la protagonista se queda dormida durante 25 páginas. Entonces es la planeación del viaje de la familia Ramsay, pero cómo se van multiplicando las noches y cómo se va inundando la noche de agua, y qué pasa con aquellas recámaras silenciosas, qué pasa con la casa, qué pasa en el sueño y cómo amanecemos en la vigilia como nadadores. Por eso Anne Carson ama Kafka, cuando iba a escribir aquella novela en donde algunos de sus personajes iban a cruzar toda Europa a nado. Ella empieza a hacer toda esta serie de asociaciones conforme se le vienen a la mente. Entonces, no creo que Anne Carson esté pensando en el destino final, sino en cómo solucionar esa lucha por la vida, esa lucha con la palabra para nombrar aquello que dicta el Eros. Perfecto. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a responderlas a todos, así que si no es así, pido disculpas. De Ana Lamela, para todos. Pregunta, ¿la economía del lenguaje de Carson creéis que tiene que ver con una poética muy directa, sin rodeos, pero llena de significados? Es decir, una poesía aparentemente cercana, pero con un montón de matices intelectuales con los que juega y hace cotidianos. Yo creo que sí. Quizá Janet, que ha traducido La economía de lo que no se pierde, tenga la respuesta. Sí, yo creo que su pregunta es su respuesta. Yo creo que sí. María, ¿quieres contestarla tú? No, vamos, o sea, yo solamente como una lectora así. Vamos a ver, ella es maestra junto con su pareja. Ellos dan clases en NYU de creación literaria. Y ellos toman cualquier objeto, un árbol, digamos, y van a hacer del árbol un texto poético. O, por ejemplo, iba a venir, recibió el premio Manuel Acuña, iba a venir a Saltillo, iba a volar Nueva York, Monterrey, y uno de los ejercicios que ella iba a hacer, y de hecho lo hizo porque me parece que fue el texto que leyó cuando se le concedió el premio Reina Sofía, por el reino
el premio Princesa de Asturias en España, ella habló de un aeropuerto y estoy segura que ella imaginó o se fue a Islandia meses antes y ella, mientras despegaba el vuelo, ella hizo el ejercicio escritural sobre qué estaba pasando en ese momento dentro del avión, que para ella podría haber sido la barcaza, una barcaza en Grecia, en donde había que izar la vela y se hizo la vela del color equivocado. Así creo que es su pensamiento. Sí, sí, sí. Esa capacidad de ir y venir, por ejemplo, tiene otro texto en donde está hablando, va en tren a Milán y ella dice que se asoma por la ventana y ve una manada de caballos ladera arriba. ¿No es esa la versión de belleza o la visión de belleza de Safo? Una manada de caballos cuya crin brilla y entonces, si ella dice que vio eso, yo me pregunto, ¿realmente vio los caballos? ¿O es que está diciendo que todo era bello y usa la metáfora de Safo? Creo que a Anne Carson no importa si es verdadero o cierto. Lo que importa es que su belleza es tal que anega nuestra posibilidad, nos deja como con los ojos nublados para que esa noche soñemos con su obra y podamos levantarnos a la medianoche, que queramos anotar algo como ella misma hizo, porque dice, es decir, lo que ella propone con el objeto cotidiano, para volver a la pregunta concretamente, es tomar un objeto, despejar la habitación, esto es limpiarla, pues una vez limpia la habitación se escribe sola. Este es el pensamiento de Anne Carson. Esa sentencia es fascinante. A ver, Yosiami Luna pregunta, Anne Carson abre un nuevo panorama sobre las formas de escribir ensayos desde la poesía. ¿Qué influencias, además de las ya mencionadas, hay en Carson para escribir ensayos de forma tan creativa? ¿Carson se apega más a la forma o al fondo? Muchas gracias. No, yo creo que influencias todas. Sí, yo creo que no desdeña, Carson no desdeña ninguna influencia. A mí me sorprendió al traducir su traducción de los fragmentos de Safo, me sorprendió cómo en las notas aparecía, por ejemplo, con una nota muy larga, no es lo habitual, desde luego en una anotación de una poeta clásica. Apareció, por ejemplo, una carta de Emily Dickinson. Una carta de Emily Dickinson simplemente para comentar cómo en un fragmento de pocas palabras, en un papiro deteriorado, se habla de la luna y cómo Emily Dickinson habla de la luna y refleja su deseo, la soledad, la textura de su soledad, como de alguna manera las enfrenta Carson a Safo con Emily Dickinson, pero en sentido académico estricto no tendría por qué ser tan larga una nota a un poema de Safo. O sea que Carson hace poesía incluso en las notas a sus traducciones. Hace poesía dentro de la nota. Y por lo tanto, si hace poesía dentro de la anotación a una traducción, también lo va a hacer en cualquier formato. Y ya he dicho que esa es la gran lección de Carson. Hace otro género que revienta desde dentro, que descompone desde dentro, y lo digo, lo iba a citar, pero es el de la éfrasis, la descripción antigua de un objeto artístico en forma poética, ¿no? Y eso lo hace con figura sentada con ángulo rojo, ¿no? Escoge un cuadro, escoge una imagen y la vuelca en poemas, pero nada más alejado de la éfrasis en el estilo, en el sentido clásico de descripción del objeto acomodada a un género
o nada que ver, es otro vuelo libre, otro pretexto que se da para volar, para irse, volver, dialogar con el cuadro, ausentarse y regresar, ¿no? Entonces va a hacer, o por ejemplo, la rapsodia en prosa con la que cierra la serie Espuma, que es la que creo que es Mónica Vitti la que habla, ¿no? En primera persona, y lo llama rapsodia, una rapsodia o la oda al sueño. La oda al sueño con la que acaba el ensayo del sueño. Entonces, yo creo que utiliza todo para volcar poesía, para hacer poesía, y el ensayo, desde luego, de una manera muy libre. De una manera muy libre, pero que nadie puede negar que eso sea ensayo, porque evidentemente está aportando cosas, está aportando reflexiones intelectuales, reflexiones absolutamente ordenadas y lógicas sobre un texto, un fragmento, una comparación. Es ensayístico el lenguaje ahí. Y cabe perfectamente dentro de un volumen tan heterogéneo. Está, por lo tanto, no solo forzando las costuras de toda dogmática, de toda regla sobre poesía, además nos hace sentir como yo creo que culpables de haber sido demasiado obedientes con los géneros. O sea, invita a liberarnos, invita a probar otros caminos, pero a la vez parece que nos dice, caramba, no os habéis movido del sitio casi, desde las vanguardias nadie ha hecho nada por moverse, ¿no? Yo creo que es como cuando los románticos rompieron las reglas dieciochescas de la poesía neoclásica, así Carson para nosotros está rompiendo todos nuestros falsos respetos que teníamos y que nos daba miedo traspasar, ¿no? Fronteras que nos daban miedo traspasar. Entonces, yo creo que va a ser casi imposible estudiarla, no solo imitarla, sino también estudiarla de alguna manera que la incorpore su poesía a la literatura académica. Y quien comente su poesía va a tener problemas porque no le va a poder poner etiquetas, que es lo que le gusta a los profesores, poner etiquetas, esto es de tal escuela, esto viene de aquí, esto de allá. Con Carson lo van a tener muy difícil. Sí, yo creo que Aurora tienes mucha razón, porque eso no iría para nada con el pensamiento libre de Anne Carson. Ahora, yo quisiera hacer una anotación aquí sobre de creación y economía de lo que no se pierde, propositivamente y sabiendo que para mucha gente iba a ser muy importante conocer sus fuentes. Propositivamente, en las notas a pie de página, yo dejé las fuentes de Carson, no las mías. Es decir, tanto en De Creación, al traducir a Sócrates o a Aristóteles, yo podría haberme ido a tomar sepan cuántos o las traducciones excelentes que hay de Virginia Woolf, tanto en lengua castellana, ¿verdad? En España, en México, que aquí los tengo en mi biblioteca, pero no quise por respeto a la autora. Yo quise respetar al lector y le dije al lector, las notas a pie de página que tú vas a ver en ambos libros son de Carson. ¿De qué se nutrió ella para que quien está interesado pueda recurrir a lo que ella recurre e irnos acercando de manera más fiel, digamos, a su obra? Por ejemplo, en Economía de lo que no se pierde, ella toma a Marcel Mauss, que hace un ensayo, Essai sur le don, sobre lo que es un don, porque vuelvo a lo mismo. Un don puede ser en inglés gift, pero ella lo está tomando de la senia griega. Y entonces yo decía,
cuándo voy a poner regalo, cuándo voy a poner don, cuándo voy a poner gracia. Todas esas dificultades yo las atravesé y yo asumí la responsabilidad. Con tu ayuda, Aurora, gracias en toda esta parte de la seña, pero cuando se preguntan de qué se está nutriendo, yo dije, no voy a poder leer toda la obra de Marx para poder traducir la parte. Entonces, lo que hice fue a alguien que es especialista en Marx, preguntarle, oye, ¿esto es correcto o no es correcto? Lo de griego te lo pregunté a ti. ¿Por qué? Porque hay muchas sutilezas para traducir a una poeta tan polifacética, tan, como decías, ella ha brevado, por supuesto, en todas las fuentes. Puede ser que se oiga que algo es ligero o leve, pero ella quiere quitar esa pesadez y hacerlo leve y traerlo a actualidad, sí, pero estoy segura que cada palabra de Anne Carson tiene un fundamento y un estudio. Recordemos que ella empezó a leer a Safo a los 14 años con una maestra de griego que tenía en su natal Canadá. Pero a mí lo que me preocupa a veces es que cuando no se le ha leído toda, se hagan juicios que se publiciten en prensa. Por ejemplo, cuando ella dijo, soy fatal en mi escritura. Ese es un poema que ella tiene aquí en De Creación y yo lo subí a redes sociales. Y luego también cuando ella dijo, los españoles son severos. En Estados Unidos la gente se ríe con todos los dientes. Y entonces alguien también en prensa dijo, ¿y de qué va esa señora? Dije, no la están leyendo bien. Ella, por severo, habla precisamente de la seriedad con que un español se puede tomar la vida, a diferencia de esa ligereza, de esa ligereza que a nosotros también nos pasa en México, que vemos las zonas arqueológicas llenas de alemanes, de europeos, con una guía en la mano, viendo los glifos de las pirámides, y puede ser que otras culturas, como la del norte, estén tomándose margaritas en las playas. ¿Por qué? Porque no hay un interés genuino en conocer la verdad del otro. Entonces, Anne Carson, imagínate ella con un presidente como el que tenían. Alguien me dijo, Janet, ¿y por qué traduces a los poetas norteamericanos? Le dije, precisamente porque viven en un imperio, es que se alzan con toda la fuerza del dolor. Son extraordinarios poetas. Entonces, Anne Carson, yo le debo mucho a Charles Wright, a Merwin, ahorita Ocean Vuong. Yo creo que hay algo que los Estados Unidos, por más que los critiquemos, algo le está dando a la cultura de otros países, y creo que mucho tiene que ver también con las universidades, que sus bibliotecas son templos. No se puede decir, porque no es real, que la gente no lea porque los libros son caros. ¿Por qué los gobiernos no ayudan comprando libros para las bibliotecas para que todos y cada ciudadano tenga acceso al libro? Es lo único que nos va a dar libertad y, por ende, democracia y una postura crítica ante la vida y ante el mundo. Perfecto. Me comentan que tenemos que ir cortando ya la reunión, así que se quedan algunas preguntas en el candelero. Luciano, Eric, lo siento mucho, os invito a que nos escribáis a basorroto@basorroto.com y yo me responsabilizo de conseguiros las respuestas, pero tenemos que cortar.
Aurora, Janet, os quiero agradecer muchísimo esta charla. Después de ella yo me voy mucho más enriquecida y voy a poder hacer una lectura más especial todavía de la obra de creación. Espero que las personas que nos escuchan se sientan igual. Tengo algunos comentarios, como por ejemplo el de Jacqueline, que bueno, me ha encantado, que es: puedo decir con responsabilidad que esto es lo mejor que he escuchado durante toda la cuarentena y hoy es mi día 253 encerrada. Mi agradecimiento y saludo desde Caracas. Muchísimas gracias, Vaso Roto, por este magnífico seminario. Extraordinarias, Janet, Aurora y María. Seguimos leyendo a Carson. Un abrazo, María García Zambrano. De Macarena, muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor. Es un lujo poder compartir estas intervenciones que te hacen amar aún más la poesía. Muchas gracias, Janet. De Yenira Maguiña. Fue estupendo, etcétera, etcétera. Una charla extraordinaria, dice Silvia Georgina Estrada, sobre una de las poetas que han marcado la poesía contemporánea. Muchísimas gracias desde Saltillo, México. Y bueno, pues así tenemos a muchas personas en el chat, con lo cual yo puedo deciros que he disfrutado muchísimo y que me siento una privilegiada de que he podido haceros todas las preguntas que yo sentía sobre este libro. A todas las personas que nos están escuchando, os invito también a que nos acompañéis el próximo lunes y los próximos lunes del mes de diciembre, cortando en Navidades, y de vuelta en enero con Aurora Luque el 11 de enero. Vamos a ir hablando de los distintos libros que Vaso Roto ha publicado. Lo podéis ver en redes sociales o en nuestra página web, y también la forma de apuntaros. El lunes que viene vamos a analizar, vamos a abordar la obra ensayística de Anne Carson, Tipos de agua, El camino de Santiago. Una obra magnífica, maravillosa para introducirse en Anne Carson, y nuestro ponente va a ser Vicente Araguas, que Vicente es también poeta, es traductor y bueno, pues un excelente reseñista. Os invito a todos a que nos acompañéis y pues muchísimas gracias. Gracias, María, gracias, Aurora. Gracias, Janet, gracias a María y a los inscritos e inscritas y a Vaso Roto, claro. Y a Carson por escribir también y permitirnos disfrutar de su poesía, claro. Hasta la vista, la entonces. próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.